Bueno, hola a todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Lina Cabli, Lina Musali de Cabli. Y de entrada quiero agradecer a tu MTV por haberme invitado a platicar un poco de lo que ha sido mi vida, mi trayectoria comunitaria en todas las partes que he elaborado. Y aquí estoy con mucho gusto, de verdad, muchísimas gracias. Yo les quiero platicar un poquito cómo fui, cómo crecí, qué consejos, cuáles son las lecciones que fui aprendiendo a través de la vida, a través de las circunstancias, cómo se me fueron presentando. Y bueno, de eso ha sido pues un poco ya la costumbre con la que comencé a regirme, y cuando pues me funciona lo sigo, y cuando veo que no me funciona, siempre trato de hacer la retroalimentación más sincera, más sana, y decir, esto no me funciona y hay que tomar caminos nuevos. Eso es lo más importante en la vida, saber hacer paros, retroalimentación, evaluaciones de qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que sí es para mí y lo que no es para mí. Les voy a platicar un poquito desde mi niñez, ¿no? Yo voy a dividir la parte desde pequeña en 3 etapas, ¿no? Lo que fue mi niñez, mi adolescencia y mi etapa de esposa y madre. Mi niñez fue una niñez común y corriente, como todas. Yo vengo de una familia no religiosa, pero una familia donde prevaleció mucho la unión, donde las tradiciones y costumbres siempre estuvieron presentes en todos los que integramos la familia, abuelos, tíos. Siempre recibimos un muy buen ejemplo, una familia de abuelos sionistas y gente que nos enseñó mucho, porque fueron personas que la pasaron muy difícil para llegar a este país, gente que sufrió guerras, expulsiones, y tuvieron que dejarlo todo. Vivían en lugares donde estaban muy acomodados, en sus pueblos, en sus ciudades, con sus familias, y de pronto tuvieron que dejar todo y moverse a un lugar donde no sabían ni el idioma, ni las costumbres, ni las reglas del país, y tuvieron que emprender un nuevo vuelo, agarrando todo, y lo más importante es con todo el valor de llegar a otro lado y establecerse con el mismo coraje y la misma fuerza de seguir adelante. Entonces, pues bueno, eso para empezar, para mí es un gran ejemplo de lucha, y esa es la primera parte por la que yo quiero empezar, ¿no? La parte de lo que es luchar. Si volteamos, porque la mayor parte de nosotros tenemos abuelos con historia, si volteamos a ver cada uno y vemos la historia y la parte difícil que pasaron, nos damos cuenta perfectamente que si ellos en esa época de la vida la pasaron tan difícil, habiendo salido de sus lugares sin nada y ni siquiera con un idioma diferente al que hablaban, si ellos pudieron lograr haberse salido, haber buscado un nuevo lugar y haber emprendido un nuevo camino, creo que para nosotros no hay pretexto alguno para decir eso no lo puedo lograr. La verdad es que son los primeros principios que no debemos de olvidar, lo que nos enseñaron los abuelos. Ahora les voy a platicar un poquito de cómo fue mi niñez. Yo soy hija mayor, tengo después de mí 3 hermanos. Y bueno, yo vengo, digamos, viviendo tiempos diferentes a lo que viven los niños de hoy. Nuestro lugar, siempre después de la escuela, era la casa. Pocas veces andábamos fuera con los papás o en 1000 clases para acá y para allá. Esa no era precisamente nuestro estilo de vida. Pero bueno, vivíamos, ese era el estilo de aquel entonces, ¿no? Vivíamos tiempos tranquilos, vivíamos esos tiempos donde un juguete lo cuidábamos por meses, nos encantaba jugarlo repetidas veces, no eran desechables, lo compartíamos, invitábamos a nuestros amigos a jugar turista o a jugar juegos de mesa, serpientes y escaleras, o sea, ese tipo de juegos que los cuidábamos como oro. Y para nosotros era importante compartir esa parte social con nuestros primos, nuestros amigos. Y bueno, esa era una parte que nos mantenía en casa. Pero digamos que en mi parte, yo vivía mucho tiempo con tiempo libre en casa, donde me faltaba invertir mi tiempo en algo más productivo que hacer. Y la verdad es que pues ahí lo que tenía era lo que había. Y muchas veces tuve que empezar a buscar cosas nuevas, cosas que me entretuvieran, cosas que me hicieran pasar las horas, donde yo me sintiera que algo estaba haciendo, que me dejara contenta a mí misma, ¿no? Entonces, pues, no fue muy difícil empezar a descubrir una pared, una raqueta y una pelota.
Y fue lo primero que empezaba yo a hacer, a bolear contra la pared en el garage de mi casa, horas. Y ahí descubrí que me gustaba esa parte del deporte, el jugar squash, que eso fue, luego vino a ser una parte muy importante en mi vida, ese deporte, y me di cuenta que pues ese tiempo de ocio lo pude convertir en algo. Por otro lado, también les platico que me gustaba mucho la cocina, inventaba yo cosas en la cocina, me gustaba mucho, bueno, teníamos a veces el problema de que cuando se nos descomponía el teléfono era de cable, o sea, el teléfono era inalámbrico ni celulares, y a veces pasaba 1 o 2 semanas y no había quien viniera a arreglar el teléfono, y era una desesperación porque era la única manera de comunicarme con mis amigos, con mi familia. Y llegaba un momento en que en la parte de la desesperación de tener que arreglar algo, pues agarraba los cables del teléfono, los pelaba los cables, los trataba de enrollar a la conexión telefónica hasta que me salía. Y de verdad todo ese tipo de circunstancias donde no había posibilidades de lograr avanzar, pues yo me encargaba de ver cómo trataba de hacerlas avanzar, donde me di cuenta sola y por la necesidad que podía hacer muchas cosas. Entonces se me abrieron las puertas del deporte con el squash, se me abrieron las puertas, digamos, de ser un poquito tecnológica, arreglando cosas en casa. Me di cuenta que muchas cosas de esas se pueden. Otro de mis ratos libres era para escuchar música. La música era una pasión, y sigue siendo una pasión en mi vida, pero la escuchaba en repetidas ocasiones, ponía el tocadiscos y lo volvía a poner, y sacaba las letras de las canciones, y eso me ayudó a aprender inglés. Sacaba letras, acomodaba, adivinaba, tenía mi diccionario al lado, y eso me tomaba muchas horas, pero me entretenía, y finalmente también me di cuenta que pude hacer algo productivo, porque todos los profesores de inglés que habrían pasado por mi casa no me enseñaron como eso que hice yo sola. Ante la carencia de no tener mucho pasatiempo, pues me los inventaba. Y todo eso también vuelve a ser un mecanismo que me da confianza de que puedo hasta aprender inglés. O sea, y así. Una cosa fue llevando a otra. Otra de las cosas es que yo tenía una bicicleta, y para mí salir en la bicicleta y recorrer la barranca de atrás de mi casa, sentirme libre con el aire, era una de las partes que también me encantaba, salir y darme la vuelta a la manzana, decir por dónde iba, por dónde no iba. Le estoy hablando de a los 10 años, 9 o 10 años, pero también ahí agarré la confianza de que tenía que orientarme y tenía yo que saber por dónde iba, porque yo tenía que saber regresar a mi casa. Entonces, vuelve otra vez la confianza, las experiencias. Probablemente algunas veces me perdí hasta que aprendí a regresar. Todo eso, ¿sí?, te forza a aprender el camino por ti misma, ¿sí?, y a saber qué te gusta, qué dejas a un lado y qué es lo que continúas. Yo estudié en el Colegio Hebreo Tarbut. Siempre fui un año menor en la generación, y eso pues fue bueno porque aprendía mucho de los grandes, pero por otro lado me causaba un poquito de conflicto, ¿no? Porque no podía yo tener los mismos permisos que los que tenían un año mayor. En aquel entonces, pues tener 12 y tener 13 no era lo mismo, tener 14 y tener 15 no era lo mismo, y también fueron otro tipo de barreras con las que me tuve que enfrentar socialmente para poder seguir, digamos, perteneciendo a los grupos sociales sin quedarme un lado atrás. Entonces, pues ese tipo de cosas, todas esas cosas que uno ve y uno tiene que ver cómo las maneja, cómo las enfrenta, todo eso, seguramente en su momento, porque no me olvido, fueron momentos difíciles, pero lo que no tengo duda es que fueron lecciones importantes. Y todo eso es parte de la formación que va teniendo la persona, y así es ese tipo de enfrentamientos, por un lado, la falta de qué hacer por el otro, fue lo que me ha hecho crecer, aprender, todo lo que hoy llevo, porque eso es parte del equipaje que vengo guardando desde que soy pequeña. Termino la preparatoria a los 17 años y 3 meses después me casó con Alberto Cabli, un médico hoy muy reconocido. Tenemos 4 hijos, tenemos 9 nietos y próximamente viene nuestra nieta número 10, a quien ya estamos esperando. Y sí les quiero decir que
toda esta parte de la educación de los hijos, a pesar del trabajo incansable de día y de noche en las guardias de mi esposo, siempre fue una responsabilidad compartida. La educación de los hijos, la presencia con ellos. Nunca hubo el que, como él nunca estaba, yo fui la que educó. Nunca existió eso. Nosotros siempre nos dábamos tiempo para compartir, yo partes donde pudiera apoyarlo a él, y él definitivamente partes donde pudiera seguir colaborando como uno más de la familia, ¿sí? No una persona ausente, jamás. Entonces, pues nos costó mucho trabajo porque él empezó una carrera de medicina y esto no es fácil y nunca fue fácil empezar desde cero, donde no podíamos gozar de gastos más que los necesarios, solamente las cosas necesarias. Yo desde un inicio, cuando vi que se nos venía algo difícil, traté de trabajar, hacía yo muchas cosas, maquillaba gente, vendía yo sudaderas, playeras, uniformes, muchas cosas que traté de hacer para poder apoyarlo en esa parte. Y bueno, pues esa es la parte de lo que empezamos a edificar juntos como pareja. Era difícil a veces tener un entorno donde socialmente la gente hacía las cosas distintas a nosotros, ¿no? ¿Y a qué me refiero con distintas? Muchas veces, pues salir con amigos me era difícil porque yo tenía que decir, mi esposo tiene guardia, tiene que estar 24 horas en el hospital, y eso pues no se podía, pero tampoco era un sufrimiento, fue un aprendizaje que hicimos juntos, fue parte del respeto a la pareja. Por otro lado, quiero decirles también que mientras todo nuestro entorno familiar, cuando se casaban, tenían viajes largos de luna de miel, probablemente hasta 2 meses de luna de miel, nosotros tuvimos una maravillosa luna de miel de 10 días y tuvimos que regresar a trabajar, porque eso era lo que nos tocaba vivir en aquel entonces. Entonces, todo ese tipo de cosas también fueron un aprendizaje de pareja. Nos hicieron valorar y apreciar mucho cada milésima de crecimiento que íbamos teniendo en la vida, y eso pues hoy es muy importante. Fue parte del ejemplo que nosotros le hemos dado a nuestros hijos, que no todo se consigue ni tan rápido ni tan fácil, ¿no? Por las cosas hay que luchar, hay que saber tenerles, digamos, el tiempo, la paciencia, pero lo importante es hacer el esfuerzo, ¿no? Porque si detrás de todo esto no hay esfuerzo, pues no viene nada. O sea, mucho de todo lo que conseguimos en nuestra vida es por el esfuerzo que tenemos. Quiero decirles que desde un inicio, ¿sí?, hablando de las responsabilidades compartidas, también compartíamos la parte de responsabilidades financieras, ¿sí?, la parte económica. Desde un principio yo tuve que apoyar a mi esposo porque él no tenía el tiempo mientras estaba de interno en un hospital, apoyarlo a ir al banco, hacer inversiones, retiros, etcétera. Y entonces también ese tipo de dificultad a mí me hizo crecer. Y es una de las cosas que hoy agradezco, aunque a veces de repente decía, híjole, otra vez ir a formar colas al banco y ver a qué horas me atienden, y si cometo algún error con el poco dinero que tenemos ahorrado. Todas esas responsabilidades también me hicieron hacerme fuerte, consciente, y a no dejar que ningún error me sucediera. Y pues eso también es una de las lecciones que aprendí, que hasta el día de hoy manejo, y pues para mí esa parte de la independencia la aprecio y la valoro muchísimo. Bueno, pues entonces, aquí viene una cosa. Nosotros decidimos desde el principio con nuestros hijos darles toda la educación, darles toda la orientación necesaria, el apoyo, todo lo que estuviera en nuestras manos para hacerlos crecer. Siempre fue muy importante hablar de presencia, de tiempo, pero también de calidad, de las dos cosas. Nunca estuvimos ausentes, ni decirles, más vale que yo esté 10 minutos contigo, pero 10 minutos bien dados, no. Era mucho tiempo, lo que pudiéramos hacer por ellos y bien dado. Entonces, bueno, pues esas son de las partes que también nos enseñan el segundo consejo que aprendí yo en la vida y que quiero compartir con ustedes. Llega el momento donde también ellos crecen, donde ellos también tienen que tomar sus propias decisiones, donde tenemos
que dejarlos volar, dejarlos caer y levantarse, dejarlos equivocarse. Nuestra labor va a ser orientarlos, apoyarlos y empujarlos hasta donde sea posible, sin hacerles daño de hacer las cosas por ellos. Y mientras pasaba el tiempo, crecía la familia, siempre encontré un poco de tiempo, según las circunstancias, para poder dedicarme ahora sí también a la vida personal, a lo que me correspondía a mí como parte de mis ideales. Cuando yo salí de la escuela, como les dije, a los 3 meses me casé, pero siempre dije, tengo un pendiente que iba a ser mis estudios universitarios. Y estos estudios me los prometí a mí misma, que cuando mi hijo más pequeño fuera a la escuela, en ese momento yo me iba a sentar a estudiar y a ver en qué universidad me iban a aceptar. Y dicho y hecho, exactamente el día que lo subí a la escuela, me fui a buscar universidad, me fui a ver en dónde podía yo participar y tomé una carrera que la hice, una licenciatura, la hice en el mismo tiempo que la hacen los chavos, no la hice en 8 años ni nada de eso, fue un compromiso, la hice bien. Y fue licenciatura en sistemas de cómputo e informática y me llevé también una especialidad en marketing. La verdad es que todo eso me sirvieron como herramientas muy importantes de cultura, de superación personal. En las carreras aprende uno muchas materias, no solamente lo que uno va a estudiar, aprende temas de administración, temas de contaduría, temas de todo. Entonces uno empieza a aprender una lección más, a dejar de tener miedo a las cosas que uno no sabe y entrarle y equivocarse, pero aprender. Eso es lo más importante. Siempre me gustó esa parte del trabajo voluntario. Yo desde muy recién casada empezamos a hacer un grupo de amigas que pues empezamos a ayudar de una manera voluntaria con actividades a la Huizo. De ahí, por azares del destino, me fui yendo hacia la comunidad Monte Sinai, comunidad hasta la que el día de hoy, después de 24 años, sigo trabajando orgullosamente, donde he podido proyectar mucho y crecer mucho y aprender y convivir mucho con muchos de mis compañeros. Pero bueno, hoy les digo esto, no fue tan fácil el inicio. Sí quiero decirles que entré, digamos, por medio de un curso de liderazgo que tomamos un grupo de gentes de Monte Sinai. Y pues ese curso duró solamente 6 sesiones, ¿no? Y después pues dijimos, ¿qué hacemos? Ya aprendimos mucho, ya nos enseñaron mucho en este curso, ¿cómo podemos aplicarlo? Entonces fuimos a tocar la puerta de nuestra comunidad y en nuestra comunidad nos dijeron, pueden venir a trabajar, les vamos a decir qué proyectos tenemos y pues ahí la verdad es que pasamos unos meses integrándonos mucho más, todo iba caminando muy bien, pero pues al paso, digamos, de los meses, de pronto pues en una semana llegó uno de los compañeros de ese grupito y nos dijo, ¿qué creen? Ya me voy. Me invitaron desde la mesa directiva a formar parte de ellos y bueno, ya no puedo pertenecer al grupo, me voy para allá, hasta luego. Y así sucesivamente fue pasando con uno, con otro, solamente a los hombres, ¿sí? Y de pronto me llega a mí, digamos, la llamada y me dicen, tienes una cita, me encuentro con el presidente y me dice, quiero decirte que para ti no hay cabida, esto es solamente una mesa de hombres. La verdad es que era algo que yo nunca había pedido, pero pues bueno, la verdad es que sí quiero decirles que ese fue el primer espadazo que recibí, el primer fuego que me salió y dije, no, bueno, ni quiero pertenecer, pero esto la verdad es que no se puede quedar así. Entonces, en lugar de haberme ido a mi casa a frustrarme, decidí continuar el trabajo que yo venía realizando fuera de la mesa directiva. Decidí que si de verdad me gustaba hacer un trabajo voluntario y un trabajo comunitario, no era necesario ir a perseguir puestos, ni de secretario, ni de presidente, ni de comisario, ni de nada. Y la verdad es que continué así como 1 año. Y estaba yo muy feliz, hicimos unas actividades extraordinarias y siempre muy bien recibidas por nuestra gente. Pues después de ese tiempo, donde recibí ese no y me dediqué a trabajar, pasó 1 año y la verdad es que me llegó
una gran sorpresa de un nuevo presidente de la comunidad, donde me dijo: yo sí quiero invitarte a trabajar y yo quiero que trabajes en la mesa directiva. Y sé que seguramente eso ha de haber causado un poco de conflicto entre los mismos directivos, porque pues, era una costumbre, no era una ley, no era una regla, pero así se estableció la comunidad y así eran los tiempos de antes. Hay que tener muy claro que los tiempos de antes eran los hombres a trabajar y a ciertas labores comunitarias, y las mujeres en general hacían el trabajo de los hijos y la casa, ¿sí? Pero pues a mí ya no, yo ya estaba rompiendo con esas barreras y estaba en esa parte del conflicto donde decía, pues ¿por qué no? Si me están invitando, voy a dar mi mejor esfuerzo. Y entonces sí era un compromiso donde empiezas a asumir una responsabilidad que dices, ahora menos puedo fallar. ¿Por qué? Porque me están abriendo una puerta importante y porque detrás de mí quiero que vengan muchas mujeres que no nada más por tema de género, sino por tema de capacidad, puedan ser valoradas y puedan ser muy productivas dentro de la comunidad. Yo quiero decirles que hoy estamos en un momento donde apenas son pocas las puertas que se han abierto en las instituciones. No hablo solamente de las comunidades y no hablo solamente de las comunidades ortodoxas, no es así. Todavía los temas culturales de hombres y mujeres y hombres acá y mujeres allá todavía siguen vigentes. Sí, pero como les acabo de decir anteriormente, es muy importante, ¿sí?, que ese tipo de barreras se vayan limando, digamos, con mucha inteligencia, con capacidad, con preparación y no con berrinches. Eso es lo más importante que quiero decirles como un consejo dentro del consejo. Quiero ponerles otro ejemplo, lo que vivimos hoy. Hoy tenemos igual o más mujeres médicos. Antes era un terreno, el doctor era hombre casi siempre, ¿sí? Hoy tenemos igual o más y capaces por igual, sin distinción de género. Y también quiero decirles que hoy también es muy normal, a veces hasta ya más normal, más frecuente, ver chefs o gente reconocida, ¿sí?, que son hombres, y mucho más a lo mejor que mujeres, ¿sí? Y eso ya no tiene ningún tema de conflicto en estos tiempos. Entonces, son de las cosas que culturalmente se van avanzando en el mundo, en el país y también en nuestras comunidades, que a veces son un poquito más cerradas, donde tardan este tipo de temas un poco más de tiempo en permear, pero las cosas van caminando y hay que irlas sabiendo cuidar para que pues caminen con mucho más éxito y con mucho más velocidad. No esperar a veces 10 años para ver un cambio y 10 para ver otro cambio. Queremos que los cambios se vean de manera sustancial y de manera efectiva entre la gente que está siendo agente de esos cambios. Ahí les va el tercer consejo, ¿sí? Y les voy a decir que, bueno, de aquí vienen en adelante los otros 7 consejos, y son consejos que yo los paso porque es lo que a mí me enseñó a seguir en la vida. Cada quien tiene su propia forma de ser, cada quien tiene y vive sus propias circunstancias y no es ni una regla ni un código. Cada quien sabrá cómo los adapta en su vida y si es para uno o si no es para uno. Y seguramente muchas personas que me estén escuchando dirán, sí, bueno, sí, le voy a entrar también y voy a tomar un poco de más de más seriedad en las responsabilidades que quiero o en las metas que quiero lograr. Y hay personas que van a decirse, es que yo no, yo estoy cómoda y contenta así y todo en la vida se vale, ¿sí? Entonces, pues bueno, este tercer consejo es que cuando nos pasa a pisar terrenos donde claramente nos mandan mensajes de no pasar con letras grandes, lo principal que debemos hacer es analizar por qué dice no pasar, ¿sí? Primero que nada es saber por qué no pasar. Si de verdad hay razones, hay fundamentos importantes, prohibiciones legales o de algún tipo donde de verdad no podamos pasar, pues está bien. Pero si son cosas que a nuestro criterio vemos que por qué no y que sí pueden ser posibles, pues debemos de analizar pues cómo enfrentarlo y cómo brincar esa barda, ¿sí? Debemos de pensar cómo entrar, debemos de ver que tenemos que entrar con cuidado,
ver qué pasa y ver hasta dónde podemos llegar. Y no olviden que en estos caminos, mientras uno está rompiendo paradigmas, rompiendo brechas, brincando bardas que decían no pasar, viene mucha crítica de la gente que está cercana a nosotros. ¿Cómo puedes? ¿Cómo te atreves? ¿Qué haces en el mundo de los señores? Muchas cosas, de verdad, que si nosotros estamos seguras de lo que estamos haciendo, seguras que estamos haciendo un camino que para nosotras es productivo, tenemos que seguir adelante sin estar mirando la crítica. Siempre es muy importante nuestra propia retroalimentación y de gente que está cercana a nosotros, que nos pueda dar el mejor consejo. No somos perfectos y eso es muy importante, saber pedir un consejo o saber decirle a alguien, revísame lo que hice, si estoy bien o si la regué. Pero la verdad es que seguir adelante, porque la crítica siempre va a existir. Un cuarto consejo: cuando decides llegar a un punto que requiere tomar un camino, hay que levantarse, ¿sí? No hay que darle vueltas, hay que levantarse, hay que estar de pie y hay que tomar ese camino, asumiendo que ese camino va a traer cosas. Ningún camino, ninguna persona que ha alcanzado alguna meta te puede decir, todo fue miel, la tuve fácil. Tienes que estar lista emocionalmente, también con preparación para saber que vas a caerte y que no va a pasar nada y que habrá que levantarse y que habrá que encontrarse dentro de esas caídas, pues a lo mejor baches grandes, ¿no? De los que también, baches y agujeros, que habrá que ver cómo uno sale, ¿sí? Y a veces empieza un poco de caos en la casa, en la persona, con la familia, pero todo hay que negociarlo, ¿no? O sea, no todo a la primera es tema de rendirse. Si uno de veras quiere y está convencido y está con la meta fija, van a venir ese tipo de tropezones, esas piedritas en el camino. Lo más importante de todo eso es levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Uno de los consejos que yo siento que es el más delicado y el más importante. Y a veces, con el paso de la vida, con la vida diaria, se nos olvida. Pero es muy importante, pues, a cada rato tratar de hacer un stop y ver cómo vamos, ¿sí? Y a esto me refiero a la palabra equilibrio. ¿Sí? El equilibrio es lo más importante en la vida de cualquier persona, ¿sí? Y sobre todo una persona que tiene compromisos, y me refiero a compromisos, ¿sí? Compromisos con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, y ya luego si quieres con compromisos sociales, ¿sí? Para mí eso no es lo importante. Tus compromisos personales, las prioridades. El que si tú quieres llegar a alguna meta, a algún punto donde tú quieres ser algo, a alguien, hasta un negocio, no hablo de cualquier cosa que a ti te haga ser feliz si lo logras, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, hay que hacer equilibrio y todo es negociar, ¿sí? También con los hijos, con la pareja. No todo lo que hacemos, ni todo lo que hace nuestra pareja a veces nos encanta, ¿no? Todo es negociar. Cuando tú tienes todo en orden, las cosas fluyen de una manera más fácil. Cuando tú empiezas a olvidarte, ¿sí? De que en tu casa hay un caos, pero tú estás apareciendo en los micrófonos dando palabras, ojo, hay que tomar muy en cuenta lo que está pasando y decir, probablemente necesito bajarle un poquito más de volumen acá y subir el volumen acá. Son las cosas que tenemos que evaluar cada espacio de todo este camino que estamos recorriendo. A mí me gusta mucho y sí les puedo decir que lo he cuidado mucho y lo he trabajado mucho junto con mi esposo y de verdad creo que nos ha funcionado. Es en relación a los hijos. Dice, siempre hay que estar cerca de ellos cuando te necesiten. Hay que vigilar, hay que apoyar y hay que orientarlos desde pequeños mientras ellos van explorando su mundo. Pero hay otras cosas con las que nosotros decidimos respetarlos, apoyarlos, aconsejarlos, más no
intervenir, ¿sí? Que es en su suerte también. El tema de decidir su pareja, su camino y sus propias metas, no es, o sea, consideramos que no es nuestro papel. Cargar y educar a tus nietos tampoco es nuestro papel. Al igual que no es papel de tus hijos cargar contigo cuando tú aún sigues en etapa de ser productiva y estás sana. Eso es muy importante, porque de repente empezamos a asumir el papel de abuelitas mamás y estamos queriendo acompañar a las mamás, a los hijos, o sea, a las hijas y a los nietos a donde van. Tenemos que dejarles esa independencia, esa libertad que nosotros tomamos cuando asumimos el papel de papás. Entonces, eso es muy importante. Ese dicho que lo voy a repetir más adelante, el de vivir y dejar vivir, y decir hasta acá, porque además también luego nos damos cuenta que, pues por estar viendo cómo nos subimos en el tren de los demás, llega un momento en que nos damos cuenta que en nuestro tren se quedó vacío. Entonces, hay momentos donde es decir ya y es ahorita, porque después ya es demasiado tarde. Entonces, esa es una, y también muchas de nosotras consideran que llegar a cierta edad, es decir, ya hasta aquí llegué, leer o a tomar una clase todas las tardes en mi casa mientras llegan a visitarme. Probablemente ellos ya tengan ahorita, ¿sí?, que hacer sus propios esfuerzos para salir adelante, para educar a sus hijos, para estar en familia, y a lo mejor pues ya no es la prioridad los papás. Entonces, no hay que sentarse a esperar a nadie. Mientras llegan, hay que buscar ser productivos. A cualquier edad, y de verdad nos hemos dado cuenta porque tenemos ejemplos de gente muy mayor, que hasta el último día que se fue, siguió siendo lo más productiva, el mejor ejemplo y la gente más admirable. Entonces, si eso es un buen ejemplo, creo que para mí, cuando menos, es el que quiero yo aplicar en mi vida, junto con mi esposo y junto con mis hijos. Voy por el 7º consejo, y es parte de lo que les acabo de mencionar anteriormente, el despertar a tiempo, ¿sí? Porque a veces empiezan los temas de que si hubiera y cómo no lo hice, y eso no cuenta, eso no existe el hubiera, ¿sí? Existe el hoy, lo que podemos hacer hoy, qué herramientas tenemos para poder hacer esto que queremos hoy, si las circunstancias que estamos viviendo nos los permiten, y si no, hacer planes. ¿Sí? Porque la vida también está de hacer planes, pero no planes a largo plazo. Podemos hacer a largo plazo, pero mientras, planes para mañana, planes para la próxima semana. Siempre vivir de planes, de ideales, porque eso anima, eso no deprime. Si no, pues si no tenemos nada por qué luchar, nada por qué vivir y esforzarnos, la verdad es que sí, entran temas de frustración y depresión. Y eso nadie lo puede manejar, nadie nos puede ayudar más que nosotros a nosotros mismos. Eso es muy importante. Los empujones más fuertes, claro que siempre tenemos gente a nuestro alrededor que está para apoyarnos como nosotros a los demás, pero siempre el empujón más fuerte somos nosotros. En el momento en que decimos ya, arriba y vamos, eso somos nosotros. Voy por el 9º consejo. Disfruta tu tiempo, porque el tiempo vuela y no regresa. Y eso nos hemos dado cuenta, sobre todo pues en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, que hemos vivido una pandemia, una lección mundial, un aprendizaje muy duro, ¿sí? Pero mientras nos tocó vivir esto, también es importante no sentarnos a llorar porque nos pasó esto. A ver qué provecho, cómo podemos ser mejores personas de esto que estamos viviendo. Entonces, es muy importante también darle el valor a esta circunstancia que nos pasó vivir, que nos tocó vivir, y ver, ¿sí?, cómo podemos decir chispas, cómo en esos momentos donde tuve tanto tiempo libre, no me dediqué a hacer algo, lo perdí. Entonces, siempre es un buen momento, no quiere decir que ni ha acabado, todavía tendremos mucho tiempo por estar tranquilos. Veamos, nos vayamos a hacer introspección sin miedo y siempre para adelante. La vida no se ha terminado, la vida siempre tiene muchas sorpresas adelante. Voy por los 2 últimos consejos.
Y sí se los voy a decir que ha sido mis más grandes lecciones. Cuida para que te cuiden. Respeta para que te respeten. Aprende para que puedas enseñar. Y ten mucha confianza en lo que haces y fortaleza para lo que enfrentas. Y continúo con lo último, que es: no tengas miedo a equivocarte, no va a pasar nada. Vive y deja vivir a los demás. Y la coherencia ante todo. Muchísimas gracias y vuelvo a terminar este espacio que me dieron agradeciendo a todas las personas que están involucradas en esto, a las mujeres que me escuchan, hombres y mujeres que me escuchan. Agradezco mucho este valioso tiempo que me permitieron intervenir. Gracias.